Ahora, ¿cómo comparto? Ay, ¿cómo se llama, Alex? Estoy transmitiendo en vivo. Igualmente, gente, ¿qué me tiene que pedir? Es la primera vez que hago un vivo. Soy un desastre. Disculpen. A ver ahora. A ver ahora. Me había olvidado. Ahí parece. Alex, Eso, acá estamos. ahora sí. Ah, Ahora no se puede sí. creer la tecnología. Bueno, bueno. Esto cualquiera. Bueno, Pero si logramos tener la charla y vencimos las trabas tecnológicas, habla muy bien de... el acuerdo por sí no se cae si lo logramos. Exacto. Buenos augurios. Che, gracias. Gracias por la paciencia, además. No, está buenísimo. Está buenísimo. Che, no sé si vos habías llegado a escuchar algo. Yo había mencionado esto de que un poco el título de la charla, no me acuerdo de si en algún momento te escuché a vos decir algo así, me quedó. Yo igual lo relacionaría de otro lado al que me imagino que lo vas a relacionar vos, que igual es súper interesante, porque traes la mirada del biólogo, del filósofo, investigador del CONICET, y más o menos me puedo imaginar por dónde va, ¿no? Y más las cosas que hemos charlado y todo. Eh, que bueno, yo lo había comentado, ¿no? Esto de transgénicos, cerdos, glaciares, abejas, una Sí. niña, un niño con problemas de atención, y por qué están relacionados, cómo están relacionados, ¿sí? Ese era un poco el título de la charla. Y yo le había agregado esto de la urgencia de que empecemos a pensar esto. O sea, eh, digo, la urgencia de empezar a entrecruzar estas cosas, ¿sí? Un poco ese es el sentido de hoy para mí, ¿no? Y de este momento tan crítico que atraviesa la humanidad, que si no empezamos a cruzar todas estas cosas, yo creo que decía cuando presenté la charla un poco, corre en riesgo la especie humana, digamos, ¿sí? Si no empezamos a pensar en todo esto. Pero bueno, nada, te dejo a vos introducir el tema, introducir esto, ¿sí? Que un poco sale de haberte escuchado a vos, ¿no? Este punteo de puntos que parecieran ser los glaciares, ¿viste? Las abejas, ¿qué tienen que ver? Bueno, arranquemos por ahí a ver por dónde Totalmente. vamos después. Totalmente, pero hagamos un intercambio, Alex, que está buenísima Sí, el contrapunto. Yo cuando me propusiste volver a esto, que había sido parte, creo que una charla en Concepción del Uruguay, en su momento en Entre Ríos, efectivamente lo que buscaba era eso, era que básicamente son dos cosas, ¿no? Por un lado, reconocer la urgencia de lo que nos está pasando, que en el caso del contexto actual es dramático. O sea, tenemos gran parte del territorio incendiado, tenemos todo el territorio contaminado, tenemos una, una idea de proponer más problemas más que soluciones. La verdad que tenemos como un contexto bueno, estamos encerrados en medio de una pandemia. Digo, uno puede estar más o menos de acuerdo con las medidas que se toman. Lo contexto es que hay lo, lo dado es que hay un virus que está circulando, que tiene una mortalidad baja, pero que si te agarra mal físicamente te mata. Entonces, digo, todo esto que vos planteas, de alguna manera en el contexto actual se expresa clarísimo. Y el otro punto, que justamente de alguna manera buscaba con esto, que aparece en tu introducción, es que este tema es un tema de todos y de todas. Esto no es un problema de especialistas. Yo creo que ese es el principal punto que tenemos que focalizar. ¿Qué comemos? ¿Qué energía usamos? ¿Cómo vivimos en los territorios? ¿Qué hacemos con nuestros niños o niñas en las escuelas? ¿Qué significa salud? No es un tema solo de especialistas. Eh, lo cual no quiere decir porque acá entramos, ¿no? A veces me escuchan los colegas y las colegas se dicen, bueno, pero ¿qué? ¿Y la ciencia? ¿Sos anticiencia? No, lo que estoy diciendo es,
Este es un problema, me permito la palabra, este es un problema político. Y por político me refiero a volver a la pregunta, ¿cómo queremos vivir? Entonces, te devuelvo la pelota. La pregunta acerca de cómo queremos vivir es la pregunta rectora, y en esa vértebra que tiraste de abejas, glaciares, un niño, una niña en la escuela, un chancho, una soja, un mosquito transgénico, hay una lógica común. Y es una lógica que tenemos que entender, que tenemos que atacar, que tenemos que organizarnos para resistir y para buscar alternativas. Sí, y yo ahora vamos a entrar en esa lógica, pero la gravedad de todo esto es que creo que no la vemos la lógica, y seguimos buscándole soluciones que generan más problemas. Ese es el tema, ¿no? El otro día hablábamos de si somos máquinas de generar dólares, o sea, la preocupación de generar dólares a toda costa, y ese fue el modelo que nos trajo hasta acá. O sea, pusimos por delante el generar divisas sin importar qué. Y yo creo que es algo que atraviesa la humanidad toda, porque me es fácil decir, en Argentina pasa esto, pero vos cruzás el charco y pasa en todos lados, o en casi todos lados esto, ¿no? Este modelo del ser humano hacer, porque tiene una capacidad técnica, una capacidad tecnológica o lo que sea, sin mirar consecuencias de lo que hizo, qué va a generar, ¿no? Y yo creo que es el tiempo de decir, pará, cada cosa que yo voy a hacer tengo que tratar de darle todas las miradas posibles para ver todo lo que va a relacionar y todo lo que puede llegar a afectar. Totalmente. Y hasta el día de hoy eso no se hace. O sea, activemos la economía. Producir. ¿Por qué no producimos a partir de la basura que ya generamos, digo? ¿Por qué no hacemos industrias con cosas de reciclado en vez de generar más basura? Y como estos pensamientos te podría traer un montón, ¿no? Y cada uno de esos creo que nos tiene que llevar a esa raíz. De decir, ¿vamos a seguir generando como máquinas el mismo modelo o vamos a plantear uno diferente? ¿No? Totalmente. Y además es un modelo que tiene algunas características que son muy impresionantes. Quizás hasta perdemos referencia. Esta cuestión que vos decís de los dólares, para mí es muy claro, independientemente que además es una lógica, como bien planteaste, macroeconómica, no monetaria, ¿no? Hay un montón de elementos ahí que están en juego, inclusive, imagínense, manejar el hogar de uno o de una, hipotecando cualquier cosa que tengamos en tal de obtener un ingreso, es una locura, tiene ribetes de locura. Te sumo una cosa a eso. Dale. A eso te sumo uno que es, no estás hipotecando en un lugar en el cual no podría generar nada, ¿entendés? O sea, digo, Argentina es un país que tiene todos los climas, todas las posibilidades. O sea, podríamos hacer de todo y podríamos ser generadores de muchísimas cosas innovadoras. Entonces, lo más triste es que no hay ninguna necesidad de hipotecar nada, ¿no? Entonces, pero seguís ahí con la idea que No, pero es que es parte de esa clave, Para mí es muy impresionante porque es una lógica que hace que vive solo en el presente y que lo explota el presente. Digamos, es un tipo de presentismo muy peculiar donde se revienta el presente en pos, además, negando el pasado, muy fuerte esa relación que tenemos con el pasado, digo, acá no se trata de volver a ningún lado, pero digo, nos vemos en nuestros abuelos y abuelas y no nos reconocemos, aún en aquellas cosas buenas que tenían, ¿no? En aquellas virtudes que tenían, vos sabés 10 veces más que yo en términos de alimentación, e impresiona ese tema de romper con una tradición y rompemos con el futuro. ¿Quién puede decir cómo va a estar, centrémonos en Argentina, cómo va a estar Argentina en 10 años? No tenemos forma de decir qué lugares van a ser fértiles en Argentina, qué lugares van a ser vivibles, qué lugares van a estar bajo el agua, qué lugares van a tener un árbol para que nos dé un pedazo de sombra. Digo, si no entendemos que la lógica es una lógica donde no tenemos lugar, entonces, ¿a dónde tenemos? Al globo. ¿Y qué significa esto? Y por ejemplo, que voy a dar mi tierra para alimentar chanchos chinos, ¿sí? Porque por ahí me ingresan los dólares, como el chiste de Capusotto, ¿no? Llegaron los dólares. ¿De qué dólares me están hablando? Está claro que no va a haber un peso.
¿sí? ¿De qué trabajo me están hablando? Es una lógica de no trabajo el proyecto de los chanchos, y se trata de cortar con el pasado y de cortar con el futuro, y vivir un presente que estamos reventándonos contra un témpano. Entonces, digo, la verdad es que eh, impresiona mirarnos de afuera y ver la velocidad de degradación que está teniendo nuestra vida cotidiana. Sí, el modelo de los cerdos es directamente comparable con el modelo de la soja cuando llega en el 96, que era la misma lógica, ¿no? Un montón de divisas, pasaron 24, 25 años, la situación cada vez es peor, en todo sentido, lo digo, porque a nivel ecosistema es un desastre lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y la lógica de las factorías es lo mismo. O sea, ¿dónde vamos a parar con un modelo igual que o sea, que va a degradar en forma exponencial, ¿no? En todo sentido, social, socioambiental, diría, ¿no? Sí, sí, sí. Y las salidas, eh, yo acá es muy duro decirlo, para mí hay un par de principios rectores, uno no sabe y uno no quiere además plantear una gran solución a un esquema general, pero las salidas de problemas tan profundos y tan complejos no van a ser mágicos. Pensar que acá vamos a tener soluciones espontáneas, soluciones de golpe, encontrar de golpe, como dice Maristela Pampa, ¿no? El grado, encontrar... Es mentira, es mentira. Todos aquellos... es muy raro porque quizás hasta suena contraproducente y he perdido un par de amistades por este tema. eh, Cada vez que se nos presenta el discurso de la urgencia, lo hace gente que no quiere cambiar nada. Exacto. Este problema de acá no se sale rápido. Ibas a decir algo, perdón, Alex. No, 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 es por ahí, es por ahí. Sí, sí, vos una vez lo habías dicho esto de vencer el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo como un elemento a vencer. Claramente, Mm. eh, esta cosa del solucionar ya, ya, ya la hora, pasaron 25 años y no sirvió nunca. Cada vez que se intentó no sirvió. Mm. Entonces creo que es momento de pensar en el tiempo, ¿no? En un modelo que vos digas que puedas proyectar de acá a 5 años o a 10 e ir haciendo esa transformación, ¿sí? Yo por Total. otro lado veo otro gran quiebre, que ahí me encantaría escucharte a vos como biólogo y filósofo, a ver qué pensás de todo esto, eh, que tiene para mí mucho que ver, o sea, yo todos estos temas que mencionamos antes también le podría dar otra mirada, que es ese quiebre en la mirada, en el humano, en el cual empieza a abandonar por completo todo lo que es el mundo espiritual. O sea, hoy en la vida Mm. existe solo lo palpable, lo mecanicista, lo científico y lo lógico, razonable que se puede tocar. O sea, llegamos al punto Claro. en el cual hay avances de la ciencia que son alucinantes, ¿sí? Pero yo creo que el error grosero en esto es esta mirada de decir como que si la ciencia no lo avala, no existe, no sirve, no se ve. O sea, la ciencia, ¿cuántos años tiene, Diego? ¿Cómo evolucionó la humanidad hasta el día de hoy? ¿Sí? Y creo que esta desconexión grosera con el mundo espiritual, que cada uno lo puede vivenciar como sea, nos lleva a dar una sobrevaloración a todo lo material, ¿no? Mm. Y que está directamente ligado con esto. O sea, por donde vos lo Mm. analices, es un modelo que se desconectó de la vida del suelo, de los microorganismos. ¿Qué estudia la agricultura? Nitrógeno, fósforo, potasio, eso es toda la agricultura. O sea, la vida en el suelo es como que no existe, ¿no? Y Mm. esto yo te lo puedo llevar a la medicina, te lo puedo llevar a la alimentación. La alimentación hoy en día, aún los modelos alternativos a lo convencional, porque lo convencional, o sea, ¿qué podemos decir de eso, no? Pero cualquier modelo convencional, alimentación vegana, alimentación paleo, alimentación cetogénica, la que vos quieras, está priorizando el valor físico del ser humano, la salud física, únicamente. Aquello que tiene más grasa, más proteína, más B12, más hierro, no sé qué, que hace bien a tu cuerpo físico, como que si el ser humano fuese solo cuerpo físico. ¿Y qué viene después? ¿Sí? Mm. Entonces yo también relaciono que mucho de nuestro hacer actual tiene que ver con ese quiebre entre la vida terrenal y la vida espiritual, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La negación de todo lo otro, de todo lo que no puedo tocar, medir en un laboratorio, nos lleva también a esto. Es una mirada extremadamente mecanicista de las cosas. Claro.
Y yo creo que ahí se juntan dos cosas, Alex, que me gustaría marcar, si me lo permitís, que se juntan en el esquema que da lugar a lo que estás diciendo. Por un lado, es un discurso científico, el actual, el que hegemónico, cuando estoy hablando acá es el hegemónico, por supuesto que hay un montón de científicos y científicas que no responden a este canon, por suerte, ¿sí? Pero el hegemónico empuja a pensar al discurso científico como si no tuviera presupuesto, como si no tuviera un lugar desde el cual habla. Una de las cosas que uno comprende, de hecho hace un ratito estaba dando docencia sobre epistemología, una de las cosas claves para entender cualquier discurso, también el científico, es que se habla desde algún lugar. Hablar de algún lugar significa que se te aparecen algunas cosas y que otras no. Eso significa, cualquier reconocimiento de teoría del conocimiento básica implica reconocer desde qué lugar estás hablando. Eso en parte del discurso, en el discurso hegemónico, se elimina. Entonces se acude a un discurso científico muy tonto. Claro, ese discurso tonto es muy funcional para hacer negocios, porque te aparece una publicidad y te dice está científicamente comprobado, y vos decís, ¿de qué me está hablando? Después les puedo contar un par de ejemplos donde lo científicamente comprobado necesita ser discutido. Pero digo, me pone una propaganda de un shampoo, o bueno, o cualquier producto, ¿no? Un ultraprocesado, en una publicidad, científicamente comprobado que eso alimento. Punto, dice que se corta. ¿Me escuchás bien, Alex? Sí, 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 yo te escucho bien, yo te escucho bien. Sí, sí, sí. Eh, Junto con el tema de esta parte, lo otro que se da, que es muy importante, es que, acá dice que se corta, se sigue cortando, pero vos me escuchás bien, Yo te escucho, así sí, que sí, no, sigo. dicen que si querés Bueno, puedes sacar los comentarios, pero, o sea, si sacas los comentarios, bueno, en teoría la señal vendría me mejor. pierdo. Bueno, Sí. decía, hay toda una parte de un discurso científico que habla y que no reconoce los presupuestos de donde habla. Y hay otra parte que es clave para lo que estás diciendo, que es un discurso empresarial científico que lo quiere ocupar todo, y todo lo que no ocupa lo ataca. Ujú. Todo lo que no puede lucrar, el discurso científico empresarial, de carácter empresarial, lo considera enemigo. Entonces, si alguien, por ejemplo, come, se alimenta de manera que no le funciona al mercado, hay que atacarlo. Si alguien vive en un territorio no consumiendo lo que le ofrece el mercado, lo ataca. Ujú. ¿Eso quiere decir que todo discurso científico es eso? No, yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. Lo que hoy tenemos en términos hegemónicos es una ciencia comprada por el mercado. Hay otro tipo de ciencia. De hecho, hay ciencia que fue contra poder. Tenemos que entender eso también. Y para mí tenemos que luchar por una ciencia que sea contra el poder. Y hay enormes investigaciones en la historia, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Darwin, y científicos y científicas en nuestra historia reciente de Argentina, desde Andrés Carrasco, científicos que desaparecieron en la década del 70, que lucharon para mantener viva la crítica al poder. Lo que hoy tenemos es una ciencia de carácter empresarial. Juega a dos puntas, y con esto te paso la bola, Alex. Juega a dos puntas. Juega haciendo que los científicos hagan y juega callando. Y el tema del silencio es clave ahí. Juega callando a través de castigos, castigos de los pares. Te paso la pelota, no quiero monopolizar, pero digo, me No, parece no, no, clave seguí, seguí. también dar el plural. Parece clave dar el plural. Sí, 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 Necesitamos sí. comprender que acá hay ciencias en plural y que las ciencias que nos están ofreciendo es otra cara del mercado. No, te paso la bola. No, terminaste con eso y me hiciste acordar, la semana pasada hice un vivo con Damián Marino, relacionando con esto, ¿no? Él, investigador del CONICET, cantidad de estudios demostrando los efectos del glifosato, los plaguicidas, la toxicidad y demás. Y cuando vas por el otro lado, de las
multinacionales casi no tienen papeles, no tienen elementos. Entonces ahí ves la ciencia de las multinacionales como está usada, ¿no? O sea, y sin embargo ellos se siguen moviendo a libertad, siguen haciéndonos creer que toda esa industria de plaguicidas y demás es inocua. Nosotros tenemos que Tal cual. demostrar que los venenos matan. Esa es una locura. Yo cuando, o sea, yo veo el laburo de Marino y su equipo, o tantos científicos que están laburando tanto ahí detrás, años, décadas de estudio, y para demostrar que un veneno mata. O sea, yo no, o sea, es increíble eso. Sí, sí. Y vamos a uno de los ejemplos. Voy a ir mencionando Dale, ejemplos vamos, sí, sí. del flyer para que no se sientan engañados y engañadas las personas que están conectadas. Eh, Sí, sí. abejas, abejas. Yo Abejas. hice una investigación tratando de comprender cómo Argentina, qué actitud tenía frente a un tipo de insecticida. Los insecticidas son de tipo neonicotinoides y Europa en el 2012 declaró una moratoria y unos años después Europa prohibió este tipo de insecticida. Las abejas, aclaro lo obvio, estoy seguro que las personas que están siguiendo lo saben, las abejas tienen muchas virtudes, además de que es un insecto de lo más bonito, es el principal polinizador, con lo cual tiene una función ecosistémica brutal, y Argentina es un productor muy importante de miel, es el tercer o cuarto productor de miel del mundo, ¿no? Argentina, frente a esta cuestión de Europa, larga un comunicado en el 2013, diciendo, SENASA, que es el órgano que aprueba los insecticidas de tipo neonicotinoide, y dice, nosotros vamos a seguir aceptando los insecticidas neonicotinoides porque bla, 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 bla. Entonces yo traté, de hecho en el grupo de filosofía de la biología al cual pertenezco, estamos investigando el tema junto con Elena, y fuimos a tratar de comprender, bueno, ¿por qué SENASA dice esto? SENASA, el órgano que aceptó los insecticidas de tipo neonicotinoide. Cuando hablamos, yo hablé con dos secciones de SENASA. Hablé con responsable de apicultura y responsable de agrotóxicos. Cuando hablo con la gente de apicultura y le comento que la gente de la Sociedad Argentina de Apicultura está denunciando el modelo agroindustrial, el uso de insecticidas, el uso de agrotóxicos, etcétera, nos dice, bueno, lo que pasa es que la Sociedad Argentina de Apicultoras tiene creencias, nosotros tenemos datos. Cuando le pregunto qué SENASA no tiene datos oficiales respecto al daño de las abejas. Después fui a hablar con la gente de agrotóxicos. ¿Cómo creen que aprobamos en Argentina los agrotóxicos? ¿Ustedes creen que SENASA, que el Estado argentino, controla, y esto se articula, estoy seguro, con lo que fue tu intercambio? ¿Ustedes creen que controla? Mire que Argentina hace sus propios estudios, con Aftosa hace sus propios estudios. No, Argentina le cree a las empresas que presentan los productos que quieren aprobar. Por ejemplo, a Bayer que compró a Monsanto, que está en juicio en Estados Unidos. Argentina le cree a lo que le presenta Bayer. ¿De qué estamos hablando? Es como, hay una parte de toda esta historia que es tan claro que las prioridades no tienen que ver con el cuidado social y ambiental, y que te hablan de esto como te pudieran hablar de cualquier panfleto publicitario, pero que la prioridad, por ejemplo, en el caso de esto, es que Bayer siga haciendo su negocio. Exacto. Si no rompemos eso, si no quebramos la lógica imperante, si no entendemos, acá también hablan también de ANMAT, efectivamente funciona el Estado argentino, hoy por hoy está funcionando como un gran facilitador de los negocios empresariales, de manera pasiva o de manera activa, siendo socio en algunos casos, ¿no? Tal cual. No, igual eso, digo, habría que sentarse a ver nomás el hecho de cuándo arranca, los tipos de gobiernos que han pasado, o sea, que en teoría han pasado Mm. gobiernos con distintas ideologías partidarias, digamos, y el modelo imperante es el mismo. O sea, o Mm. peor, digamos, o sea, porque con cada paso de gobierno cada vez tenemos más incidencia de
agrotóxicos, de transgénicos. Se está por aprobar el trigo transgénico. El otro día lo escuchaba Patricio de Leisei que traía esa información. Volvió toda la historia del trigo transgénico que ni siquiera lo quieren los panaderos argentinos porque puede contaminar al trigo convencional y podemos tener problemas después de exportación de la harina. O sea, más allá que no quieras usar ese trigo transgénico, la contaminación va a llegar a los campos con trigo convencional y puede pasar que en Europa y en otros países no quieran aceptar nuestra harina por contaminación con ese trigo transgénico, ¿no? Totalmente. Y esto que decía, o sea, digo, de cuando arranca en el 96 para acá, tenemos distintos partidos políticos ejerciendo la gobernación en provincias, en el país o lo que sea, ¿no? Y el modelo sigue igual. O sea, entonces es importante que nos sentamos a poder debatir de esto en profundidad, ¿no? Y vuelvo a lo que vos decías, a tratar de a vencer el tiempo como un elemento esencial. O sea, si nosotros no pensamos Sí. de acá, o sea, yo quisiera que un político pueda decir hoy en día, de acá a 5 años o a 10, cómo va a estar la Argentina, con hechos reales en función Mm. de lo que fue. O sea, digo, vuelvo a las factorías, ¿no? O sea, Mm. y te lo comparo con el modelo soja transgénico y el maíz transgénico. Eh, Mm. entonces, los elementos de presentación de la propuesta son los mismos, los mismos. Mm. Totalmente. Y el país cada vez está Totalmente. peor o sea, socialmente y ambientalmente, digo, ¿no? En todo sentido estamos cada vez peor en ese sentido. ¿Cómo Totalmente. relacionás vos? Total. Me interesaba escucharte en esto de los transgénicos o el maíz transgénico, el niño, la niña que con dificultades, ¿sí? Para prestar atención, porque lo podemos mirar de muchas formas. Yo podría entrar solo a mirarlo nutricionalmente, o sea, a nivel alimentación, y sé que vos lo vas a traer desde otro lugar, pero Mm. ¿cuál es tu mirada en esa relación? Lo que yo trato ante un problema es tratar de comprender qué aspectos de la ciencia están tomando para resolverlo. Porque imagínense un río, ¿no? O sea, supónganse que yo tengo la situación donde sospecho que hay un río que está contaminado. ¿A qué campos disciplinares convoco? Convoco, les menciono algunos, convoco a la limnología, convoco a la toxicología, convoco a la genética molecular, a la ecología de ecosistemas, a la de comunidades, a la de poblaciones, convoco a un hidrogeólogo, convoco a un sociólogo, un antropólogo, ¿a quién? Lo que en general se hace en toma de políticas públicas es convocar algún campo en particular y alguna rama de ese campo. Cuando nos hablan de científicamente comprobado, lo que están diciendo es que tienen el apoyo de algún investigador o algunos de una rama en particular, de un campo en particular, suponiendo que dice la verdad, que no hay por qué a priori mentir. Yo, en general, cuando me toca leer estos análisis, en general les creo que obtuvieron esos datos. Frente a cualquiera de estos campos, a estas preguntas que nos hacíamos, ¿no? Ahora llego al niño y la niña en la escuela y, por ejemplo, la soja resistente a glifosato, que tienen que ver. Lo que yo veo es que en los dos casos se asumen una serie de cuestiones. ¿Qué se asumen? Se asume el problema y se lo asume desde una perspectiva de alguna disciplina en particular, o más bien de alguna vertiente dentro de esa disciplina, y se ningunea, se minimiza, se elimina todas las otras aproximaciones. Por ejemplo, yo tengo un niño, una niña que no presta atención en la escuela. ¿Qué hago frente a eso? ¿Qué asumo? Yo tengo diferentes posiciones. Puedo pensar que ese niño o niña tiene un problema en el cerebro, puedo pensar que tiene algún problema de salud mental de otro orden, puedo pensar que tiene un contexto que le está conflictuando y que le cuesta prestar atención. Puedo pensar que ese niño o niña viene de una cultura que no puede prestar atención esa cantidad de tiempo. Serían 4 respuestas diferentes. En el último caso, por ejemplo, conozco casos en donde en escuelas interculturales bilingües en el norte de Argentina, que tienen pueblos originarios y maestros blancos a la vez, maestros blancos que los niños y niñas no le prestaban, niños no les prestaban atención. Entonces iban a quejar a
los padres y las madres respectivas. Y los padres y las madres le decían, ¿por qué? Porque le iban y le decían, bueno, se levantó fulanito, fulanita, y en la mitad de la clase se fue. A lo cual el padre o la madre le decía, ¿y qué querés? Si estás hablando una hora seguida, va a llegar el caso en el cual se levanta y se va a ir porque no pueden prestar atención tanto tiempo. Fíjate, primera solución. Segunda solución, asumo que ese niño o niña culturalmente puede llegar a prestar esa atención, esa cantidad de tiempo, pero que tiene un contexto particular que lo está haciendo difícil esa aproximación. Por ejemplo, que los padres se están separando, el padre y la madre. ¿No? Entonces, fulanito, fulanita, en otras condiciones podría, en estas condiciones la está pasando horrible. Tercer problema, ese niño o niña tiene un problema, ¿sí? Está socialmente más o menos cuidado o cuidada, pero no sé, le está pasando algo, está en una etapa de crecimiento, está transitando mal un paso, le tiene miedo a la muerte porque se murió el abuelo, la abuelita, lo que sea. Cuarto, ese niño o niña tiene disturbios en los niveles de dopamina que hacen que no pueda prestar atención porque está diagnosticado con el trastorno de déficit de atención. Ante un problema, yo puedo pensar en los 4 escenarios. Lo que a mí, y de hecho son verosímiles los 4 escenarios, lo que me preocupa del sistema actual, y por eso decía que es clave que comprendamos que nos están atando a la ciencia con una forma particular de conceptualizar los problemas, que además es funcional con hacer negocios, es que el último discurso, el discurso del TDA, es un discurso que se asume como verdadero a priori. ¿A priori a qué me refiero? Antes de la experiencia, antes de evaluar. Entonces tengo 15% de la población norteamericana de niños y niñas diagnosticados con TDA. Por eso digo, yo reconozco que el tema de la ciencia, por eso también cuando me llamaste me alegré mucho, porque el tema de la ciencia llama a, bueno, no me voy a meter. Ahora, tenemos que meternos y tenemos que comprender que tenemos que usar el plural. Es clave el plural acá. Tenemos ciencias y las ciencias que está usando el mercado es una ciencia muy complicada. ¿Esto quiere decir que yo estoy negando que exista tal cosa como disturbios de dopamina que afecten? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el 15% de la población de niños y niñas en Estados Unidos no puede tener TDA. Sí, y ahí podría seguir relacionando. Ahí yo me meto en la cuestión de la alimentación. Dale. Vos lo tiraste en una, pero digo, hoy está científicamente demostrado ya que la relación entre la microbiota intestinal y el cerebro, digamos, ya está demostrada con distintos elementos, y la población hoy tiene una microbiota totalmente desequilibrada. La alimentación que llevamos adelante fomenta eso, los hábitos hiperurbanizados, con un exceso de higiene y esta vida superurbana, falta de ejercicio, productos de limpieza por todos lados, el uso habitual de los antibióticos y antitodo, porque la solución a ese chico de TDA es darle un antialgo, generalmente. ¿Sí? Exacto. Entonces, seguimos agravando el problema y lo hacemos dependiente de esta industria, de la parte industria científica, digamos, no de la verdadera ciencia. ¿Sí? Claro. Y puedo seguir con esto, esas niñas y esos niños en general, digo, la mayor parte de la población hoy por hoy, o está en condición de pobreza, ¿sí? Entonces la calidad de su alimentación es come lo que puede, lo que está a su acceso, que no termina siendo algo bueno, y aquel que sí tiene acceso a la alimentación, justamente por este modelo, la mayoría de la población está comiendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Derivados de maíz y de soja transgénica por todos lados. Niños y niñas hiperexcitados por una alimentación cargadísima de azúcar y de derivados del maíz transgénico, glucosa, dextrosa, jarabe de maíz alta fructosa. Todas las bebidas saborizadas tienen esos azúcares. Entonces están permanentemente en un estado de excitación y eso también daña la microbiota, que vuelve a dañar esa comunicación, ¿no? Y podemos seguir, ¿no?, entablando eso, pero hasta que no traigamos toda esta mirada a un problema de este tipo y pensemos, bueno, no, TDA, que tome esto y ya, seguimos reproduciendo este modelo. Exacto. Y fíjate las dos cosas que hiciste, Alex.
tomaste al niño o niña no como un cerebro aislado o como una conexión determinada nerviosa, sino tomaste como una persona en un contexto social en donde los factores internos y externos están en juego, y en cuanto a la solución, que no sea un agente químico inmediato el que resuelva un problema significativo. Entonces, fíjate cómo encaraste el problema de otro lugar, que reitero, en algún caso excepcional puede ser que un nivel de alterado de dopamina explique determinado comportamiento. Pero estoy seguro que en la mayoría de los casos responde mucho más a los cánones ambientales o a la capacidad que tiene un determinado cuerpo en función de la ingesta que tiene, de la nutrición que tiene, a responder a determinados disturbios. Así que a mí me parece fenomenal. Y Y vuelvo, mira, ahí efectivamente, a relacionarlo con, pasaste en un momento, hablaste de la educación y dejaste ahí, me pregunto si puede estar una hora recibiendo información, ¿sí? Un niño, una niña, claramente no puede. Y claramente el sistema educativo es otra de las cosas que hay que replantearse. O sea, por cantidad de paranoias que fuimos generando, hoy un niño y una niña cada vez tiene menos acceso a la tierra en una escuela, a una huerta, a un juego, porque treparse es peligroso. ¿Y no es más peligroso esto? ¿No? O sea, no hay movimiento. Las niñas y los niños necesitan moverse. Y las escuelas cada vez, por riesgo a que pase algo, cada vez tenemos menos movimiento, cemento, para que no se ensucie. O sea, no hay huerta. A mí pasó dando una clase en una escuela, preguntar de dónde venía la harina y perdieron esa conexión. Y eso pasó en estas dos generaciones. O sea, preguntarle esto a mi abuela, a mi abuelo, sería ridículo. Hoy agarrás a una niña de la ciudad y le decís, ¿qué es la harina? ¿De dónde viene? Me han dicho que viene del azúcar, me han dicho que viene de un árbol, como si fuese un árbol de manzana. O sea, una desconexión total. Entonces digo, la conexión de vuelta con los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, es esencial, porque ¿cómo vamos a tener lo que vos decías de vencer el elemento tiempo si no tenemos conexión con la naturaleza, con los ciclos, con lo que es esencial para el suelo, para la producción de comida? Tenemos que llegar a ese lugar. ¿Qué es esencial? ¿Producir a lo loco, a lo loco, a lo loco, que iba a solucionar el hambre del mundo y nunca solucionó nada? Cada vez tenemos más hambre en el mundo. O producir modelos que nos vuelvan a conectar con lo esencial, ¿no? En exacto, la Tierra. exacto, exacto. Y jugando con lo esencial y con lo que estás contando, ¿cómo se explica que reitero, en un caso como el virus SARS del COVID-19, ¿no? Sí. Que ha mostrado, yo mañana me puedo morir de ese virus, pero ha mostrado que si uno está en buenas condiciones eh, físicas, etcétera, en general es raro que se complique. ¿Cómo se explica que, por ejemplo, las fumigaciones hayan seguido en el país como si no pasara nada, como toda la actividad de extracción minera, toda la deforestación que hemos tenido? ¿Cómo se explica aceptar incendios con un virus que ingresa por las vías aéreas? Respiratorias, sí. Digo, en términos de salud es una locura. Realmente estamos viendo ribetes de locura, ¿no? Sí, sí. Y no hubo una sola propaganda, una sola difusión en torno al movimiento y a la comida, que son esenciales para que un sistema inmunológico esté más o menos en buenas condiciones y pueda hacer frente a cualquier virus, no solo a este, sino a cualquiera, ¿no? Dos cosas básicas: Total, moverse, ¿no? total. Estar en movimiento, hacer ejercicio y comer más o menos bien. Bueno, y podemos seguir sumando, pero hacemos propagandas todas de miedo, de cosas que ni siquiera están demostradas, ¿sí? Y a lo importante verdaderamente no se le da, o sea, es la misma reproducción en todas las áreas, ¿no? Nos vamos desperdigando y vamos llegando una y otra vez a lo mismo. Che, Totalmente. y podemos pasar en otro, pero también me encantaría escuchar tu visión de la riqueza y la pobreza van de la mano, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu mirada en eso, Guille? La riqueza y la pobreza van de la mano. Van de la A ver, mano. completame, No, digo, completame, ¿cuál completame. es tu mirada en el sentido de, a ver, por un lado, esta locura de generar divisas con un modelo eh, que no termina de solucionar
en lo más mínimo todas las necesidades esenciales que tiene hoy más del 50% de la población argentina, ¿no? Entonces yo digo, la riqueza crece en un grupo cada vez más chico y la pobreza aumenta en un grupo cada vez más grande. O sea, Claro. cada vez menos personas tienen mayor ingresos, ¿no? Y la enorme mayoría va creciendo con condiciones deplorables, eh, como respuesta del modelo actual también, digo, ¿no? Porque Sí. de una forma o de otra, digo, en gobiernos totalmente opuestos, como podemos considerar no sé, el kirchnerista o el macrista, lo que sea, las condiciones siguieron empeorando. O sea, las condiciones esenciales, digo, ¿no? Eh, no sé cómo lo ves vos eso, cuál era tu mirada desde el Claro, año 80 para acá, digamos. claro. Lo que pasa es que es una riqueza muy peculiar la que se ha montado como norte, ¿no? Se ha montado un horizonte de consumo a nivel individual, ¿no? Es rico el que consume mucho, donde se consume pero no se tiene acceso a los aspectos básicos para vivir, o sea, no sabemos qué agua estamos tomando, no sabemos qué estamos comiendo, eh, pero el consumo parece garantizar ciertos niveles de bienestar, ¿no? Y es mentira. Eh, y además, bueno, vos me lo ubicaste temporalmente, digo, sin por esto pensar que el problema se inicia en la década del 80, pero sin lugar a duda empeora, se monta una idea de derrame donde si se va bien, por ejemplo, y vos lo dijiste muy bien, en términos de producción, no importa producción de qué, Ujú. pero si tenemos muchas toneladas de producción, seguro que colectivamente nos va a ir bien. Y Exacto. ahí entramos en un terreno muy jodido. Cada vez que un gran periódico festeja la megaproducción de toneladas de algo, uno sabe que eso es un desastre. Exacto. Cuando después va a los territorios, lo que vemos, y ahí aparece el otro aspecto de la riqueza, es que la riqueza está generada por una transferencia fabulosa de bienes de la salud y de los territorios a determinados sectores. No se puede producir en Argentina los millones de toneladas que se están generando sin que haya sectores perjudicados. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede molestar, digamos, pero no podemos tener el nivel de producción de nada sin que estemos pisando cráneos. Hay un chiste que a mí me gusta mucho de Quino, de paso lo podemos homenajear, donde hay varias personas con algo así como una especie de gelatina que le llega hasta acá, hasta diferentes niveles, y de golpe hay un tipo que lo tiene al tobillo, ¿no? Está casi todo arriba. Y en un momento el tipo, uno de los que tiene hasta acá la gelatina, le pregunta, ¿y usted cómo hace? Y el otro le responde, y depende de dónde usted esté parado, arriba de quién esté parado. Eh, Tenemos que comprender que la producción en Argentina solo se sostiene a partir de la transferencia de nuestro bienestar y de la naturaleza. No es un accidente los incendios, No, no no, son un no. accidente, no solo porque están generados por personas que efectivamente lo quemaron. Tenemos una lógica que sostiene el tema de los incendios, que va a ser de eso tierra de extracción. Si no es con proyectos inmobiliarios, es con plantación de maíz, de trigo, de soja, si no es con una mega factoría de cerdo o lo que sea. Exacto. Exacto. Y vuelvo a lo mismo, es una visión muy acotada de la riqueza. O sea, esos dólares terminan no sirviendo para nada, digamos, ¿no? O sea, el ecosistema cada vez más degradado, más contaminado. Aún el agua que toman, vamos a suponer, los ricos, la gente que esté en confort con este modelo, totalmente contaminada, llueve glifosato, contaba el otro día Damián Marino, entonces seguimos con esa fantasía de generar dólares porque sí, a costa de estar todos en una situación crítica. Porque los índices de pobreza son los índices de pobreza, sí. Gente que no tiene para comer, pero estamos, o sea, digo, a veces la gente yo siento que los miramos separados, ¿no?
como el pobre que no, o como yo le decía el otro día, estábamos hablando creo que con Patricio, pareciera como que fumigan en el campo, no acá, en el claro, campo, ¿viste? Hablamos como si fuese lejos, como claro, no vemos la relación entre todos. Fumigan en el campo claro, y el glifosato viene por la nube a Buenos Aires, o viene por el agua exacto, acá, ¿sí? Entonces, aunque tengas el filtro súper caro en tu casa, están llegando contaminantes de todo tipo, aunque no te interese el otro. Bueno, el otro lo que sea, ¿no? La mirada esa, porque termina siendo eso. O sea, la mirada de este modelo es eso. O sea, bueno, a algunos le irá bien, tendrán fortunas y otros no, y ya, y más mala suerte. Pero ni total, siquiera es así, porque hoy te llega todo contaminado, ¿sí? totalmente. Entonces, es urgente revisar el modelo, por donde sea. Y yo, particularmente, que me toca mucho la alimentación, digo, si no revisamos la alimentación y la educación, porque en Mm, la alimentación pasa algo muy increíble, de, va ligada a la educación en esto de volver a darle valor al alimento y a la relación con la naturaleza. Si no, nunca vamos a transformar la alimentación. Porque si no, todo es mucho esfuerzo. No, pero ¿para qué me voy a hacer sí, yo el pan? Dejate, si voy allá y lo compra a 2 pesos. No, ¿para qué? O mm, sea, solo cuando vos le das ese valor a lo que es producir el trigo, el cuidado del trigo, hacerte tu pan, recrear el ámbito de la cocina, de lo social, ¿sí? De lo familiar, solo ahí vuelve a tener el lugar que tiene que tener la alimentación. ¿No? exacto, Eh, exacto. y es clave modificarlo desde la educación, ¿sí? Sí, sí, sí. Perdón, para que enchufo nomás, que tengo miedo que me quedarme con poca Dale, batería. dale nomás. Mi tecnología es caduca. No, pero acuerdo con vos, Alex, y es clave, porque además para mí es muy interesante tu abordaje. ¿Sabés por qué? Porque combina, no se trata solo de la alimentación. Para mí vos combinás en tu abordaje algo que es muy interesante y no es tan habitual, que es la interioridad con lo que pasa afuera. Porque la alimentación comida sana solo se puede producir en territorios sanos y con relaciones humanas sanas, y solo a partir de ahí podemos pensarnos de manera sana. Y yo creo que ahí hay algo estructural que a mí por lo menos me resulta muy atractivo, que en ningún caso además se enfrenta con discursos científicos, es compatible, pero claro, impide la reducción, impide el pensar de manera fácil y obliga, con esto que hablábamos también, a pensar a Exacto, pensarnos de manera individual y colectiva en el tiempo, ¿no? tal cual. Es que vas ahí, vas tocando todo. A mí el ejemplo que me toca siempre en ese sentido es la comida sana es cara. Y yo a veces digo, es la más barata que podés comprar, digamos. Si compras directo de un productor, no hablemos de la comida que se infla con los circuitos de comercialización, toda la historia, ¿no? Pero digo, si yo voy y compro a un productor directo y él pone el precio, ¿no? Y ahí entablamos una relación, pero estamos construyendo una relación, digamos. Esa es la comida más barata que puedo comprar, una comida limpia, agroecológica, de trabajo digno, que la persona pone el valor por su trabajo, no estamos ni siquiera a hablar de precio, tenemos que entrar en otra dimensión, ¿no? El valor de mi trabajo es este, y nos lleva ya a otro vínculo, ¿no? A un vínculo ya de humanos, de dignidad en lo que hace uno y el otro. Sin embargo, hoy, cuando vos analizás todo esto, la comida sana pareciera ser cara, parece que es un nicho para algunas personas, ¿sí? Y generalmente la palabra es todo caro, todo caro, todo caro. ¿Caro desde dónde? Volvemos a lo anterior. ¿Cuáles son los valores esenciales? ¿Sí? Tener el celular más caro, pagar, no sé, Netflix y todas las cosas que hay hoy en día, entretenimientos por todos lados, la ropa, de tener todo ese confort y después pensar en la comida. A último, había una vez leía, no me acuerdo si fue en el año 50, año 70, la cantidad de dinero que cualquier familia destinaba a su comida era como, no sé si el doble o el triple de lo que se destina actualmente. O sea, digo, hoy gastamos un montón en ese confort, en sostener este modelo, y después pensamos, uy, desde acá, desde este poquito que me queda, todo es caro. Lo Claro, saludable es caro.
¿sí? Y de ahí no hay forma ni siquiera de ver el trabajo del otro, el valor del trabajo del agricultor que está produciendo, por decir algo, ¿sí? No, ¿cómo vas a pagar un atado de zanahoria 120 pesos? No, es una locura. Ahora, cuando yo les doy vuelta a la pregunta, decir, bueno, andá vos a trabajarlo y yo te pago 120 pesos el atado, a ver si podemos volver a conectar con eso del valor, ¿no? Del hacer las cosas, digamos, ¿no? Claro, Bueno, y a eso claro, lo claro. ligaba con la educación, porque si esto no viene de entrada, o sea, ya nuestras generaciones están cortadas de esto de los valores, ¿sí? Cuando vos vas más para atrás, a mí me pasa mucho en la comida, para los abuelos o abuelas, había una relación con el hacer mucho más directa. La gente hacía, cocinaba, ¿no? Vamos a hablar de alimentación, cocinaba, tenía su huerta, su gallina, o sea, tenías ese valor del hacer. Entonces tenía más vínculo con lo que salía, costaba hacer esto. Y hoy se perdió eso. Entonces, cuando lo relaciono con la educación, es volver a recuperar ese valor, esa relación. Si en una clase te dicen que la harina viene de un árbol de manzanas o del azúcar, ¿cómo voy a darle valor a lo que es hacer un grano de trigo? Lo que cuesta cultivar durante un año la planta, molerla, hacer tu pan, etcétera, todo eso. ¿Sí? Claro, 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 claro. Y además, con esta cuestión, empezás a conectar, digo, ¿cuánto inversiones, por ejemplo, ¿no? Inclusive tirándolo hasta el plano monetario. El sistema actual, el sistema, por ejemplo, que permite fumigaciones en medio de una pandemia de un virus que entra por las vías aeróbicas, eh, ¿a quién le está conviniendo? Inclusive estoy diciendo económicamente. Por ejemplo, ¿cuánto vale la atención médica? El problema es que la atención médica no la están pagando esos sectores y los que en general van, los primeros que van damnificados no son inicialmente esos sectores. Ahora, a gran escala y a largo plazo, obviamente que es un esquema suicida, ¿sí? Obviamente que es un esquema suicida, que no se sostiene y que de vuelta solo está buscando explotar el presente, ¿sí? Exacto. Pensar en la producción de alimentos, Alex, como haces vos, pensar y conectarlo con una producción sana, poner en juego una agroecología no como algo anecdótico, sino como una forma estructural de vivir de nuestros pueblos, implica pensar en otro tipo de temporalidad y aclaro, en otro tipo de escala también espacial. Hay algo de estos grandes emprendimientos que suenan mucho más algo faraónico egipcio, que en el fondo sigue soñando con que nuestro objetivo es estar produciendo materias primas para el resto del mundo. Y quizás es mucho más honesto y mucho más modesto, pero también mucho más real, empezar a pensando cómo yo me vinculo con las 5 comunidades que me rodean, con los 5 vecinos que me rodean, qué puedo producir yo con algún tipo de intercambio, qué tipo de saber tengo. Claro, involucra una ruptura respecto al esquema actual, ¿no? Y yo vuelvo a reunirlo con lo anterior, ¿no? Porque en esta ausencia de lo que viene después, digo, y con esta ruptura que te digo del ser humano y su mirada solo terrenal, digo, ¿qué es la vida? O sea, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Yo quisiera que con este modelo me respondan eso, porque no hay futuro así. Entonces, todo esto nos lleva a pensarse un poco más qué es el ser humano, qué estamos haciendo acá, ¿sí? Y si la vida es solo lo que yo puedo ver, tocar, palpar, hay Mm, cantidad de cosas que yo en la vida no me las puedo explicar, entonces ¿por qué suceden? ¿Por qué el ser humano escribe poesía? ¿Qué sucede en el sueño claro, cuando nos vamos a dormir? O sea, ¿por qué hacemos música? ¿Para qué está el arte? Digo, entonces, claro. digo, es momento que pensemos un poco qué es el ser humano, ¿no? Y para qué estamos acá. Porque esto nos va a llevar directo al otro. Con este modelo piensa acá hoy, se olvida de lo que pasó antes y no existe el futuro. No hay futuro. Se acabó acá. Claro. Lo que pasa, Alex, es que podemos demandar una ciencia, y me permito, y ciencias que conozcan sus límites. El problema es Ujú. cuando no se conoce el límite. El problema es cuando se cree que lo que se hace es el todo y cuando se desestima los aportes que generan otras vertientes, el arte,
el saber agrario, el abuelo que me cuenta sus experiencias de vida. Cuando eso sucede, lo que tenemos es una degradación en todo sentido. Y tenemos un mundo que se configura técnico, que es un mundo hecho por y para el sector empresarial. Y cuando digo sector empresarial, no estoy diciendo que no haya funcionarios del Estado y que no haya una parte del Estado. Lo que estoy diciendo es un mundo mercantil. Y tenemos que tratar de generar dominios autónomos, que seamos capaces de producir las condiciones de vida, un mundo a mediano y largo plazo, ¿sí? Y un mundo donde además todo lo que nos rodea no sea intercambiable económicamente. Porque vos decías, es caro. Lo impresionante de una comida es que no tiene precio. Exacto. En el momento que le ponemos precio y lo comparamos con cuánto vale, no sé, algún producto a un chicle, y digo que un paquete de chicles vale lo mismo que 3 paquetes de rabanito, y ahí estamos complicados. Está bien, alguien me levantará la mano y me dirá, y bueno, flaco, eso es el capitalismo. Bueno, está bien, el capitalismo nos trajo acá, tenemos la mitad del territorio incendiado, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta si no de manera estructural? Exacto. Exacto. Y yo ni siquiera, a veces, ni siquiera se lo adjudico solo al capitalismo. Sí, el capitalismo ha hecho un desastre, ¿no? Pero yo creo que esta mirada en el humano, porque también mucho comunismo ha generado cosas totalmente desequilibradas en muchos modelos. Entonces, yo creo que en todos los espacios tenemos que reinventarnos, preguntándonos un poco esto que decimos, esto que estamos generando, esto que estamos haciendo, ¿cómo va a ser en 10 años, en 5 años? ¿Cuál es el futuro de esto? O sea, ¿qué efectos genera? O sea, ¿cómo afecta al otro? O sea, es clave empezar a cambiar eso, digamos. ¿Qué está formando la educación? Sí, ¿Está formando máquinas que sean útiles para las empresas tipo Monsanto? Porque está educando para eso. En las universidades, ¿cuánto tienen que ver las grandes empresas multinacionales en las universidades? ¿No? Entonces, digo, ahí está la raíz de muchas cosas, porque seguimos reproduciendo el mismo pensamiento. Después estas personas son las que toman decisiones y producen incendios para poner vacas hacinadas, contaminar el suelo, acabar con un bosque nativo y darnos de comer, llenarnos la panza con cosas que generan como mínimo un desequilibrio en la microbiota o alguna enfermedad metabólica de las que tienen los pibes hoy que tendría que tener un viejo y lo tienen, ¿sí? Y seguimos en la rueda sin fin, generando sí, dólares sí, sí, de rápido, acuerdo. eso sí. Generando rápido, generando todas soluciones a corto plazo, generando sectores que salen beneficiados. Que además reitero, yo creo que acá el tema de la megafactoría es un ejemplo clarísimo, el contrasentido, ¿no? Es un proyecto con potencial zoonótico en medio de una zoonosis, un proyecto que chupa agua a lo loco en medio de lugares de sequía, es un proyecto que pide más deforestación en un contexto de incendios, etcétera, un proyecto que genera desigualdades sociales cuando tenemos más de la mitad de pobres, digo, es una locura. Y efectivamente tenemos que salir de este quema de mercantilización, degradación y transferencia de nuestro bienestar. Ujú. Realmente, acá yo creo que hay un tema importante. El otro día me pasó en una nota televisiva que me presentaron como ecologista. Yo trabajo hace 20 años en temáticas socioambientales, no solo en CONICET, digo, milito, me considero militante, hace 20 años que milito en estos temas. Yo no acepto el mote ecologista, pero no porque no esté orgulloso del ecologismo, porque de hecho lo estoy. Lo que digo es que tampoco es cierto que del otro lado hay producción, eso tampoco hay que dárselo. No tenemos que aceptar esto. Por ejemplo, el proyecto de la megafactoría de cerdos tiene por naturaleza el poco trabajo. Eso tenemos que comprenderlo. Y los puestos de trabajo que van a ser dañados no son contabilizados. Para mí es muy Ujú. importante entender eso, porque si no pareciera que estamos los que queremos cuidar el ambiente y los que quieren un bienestar social. Es mentira. La conversación que estamos teniendo con vos hace una hora, Alex,
Es una conversación de una persona que estamos preocupados, cómo queremos vivir, Exacto. cómo nos Pero además, alimentamos, cómo nos eh, relacionamos. podemos ir a un hecho concreto. Digo, el modelo de los transgénicos, ¿sí? Del agronegocio generó la migración de la población a las ciudades. Perdimos fuentes de trabajo, ¿sí? Más allá de todos los desastres socioambientales, pero a nivel fuente de trabajo. Con los cerdos va a pasar lo mismo. La gente se va a terminar huyendo de esos lugares. ¿Y qué hacemos? Y cualquier modelo de agroecología, de biodinámica, permacultura, el sistema que sea, ¿qué hace? Inmediatamente regenera ambientes, da trabajo digno a un montón de personas, genera alimento sano, limpio, o sea, comida de verdad, no esta cosa que te dan en un supermercado que te llenan la panza con cualquier cosa. O Claro. sea, Sí, sí, en cualquier ámbito podemos plantear soluciones de este tipo. O sea, las soluciones están, simplemente tenemos que levantar voces para que se empiecen a implementar. totalmente, totalmente. Y que se vuelva esas soluciones, se vuelvan estructurales, no periféricas, y no de un sector particular, sino eh, vivir colectivamente, alimentarnos saludablemente, no maltratar a los animales, no mercantilizar todos los vínculos, es que es fundamental. Es la única solución posible. Es clave. Guille, me parece que estamos llegando al final, ¿no? Del tiempo. Da, Ya tenemos una hora ahí, se va a cortar en cualquier momento. bueno, bueno. Eh, Nada, yo quiero agradecer tu tiempo, la verdad que siempre No, charlar un ratito es un placer. Y yo podría seguir horas, porque no, lo mismo. es muy interesante para mí, digamos, desde mi formación y mi estudio y mis cosas, la mirada de la biología, de la filosofía, ¿viste? Se van entrecruzando ahí permanentemente. Así que, nada, tal vez en otro momento podemos traer algún otro Sí, tema, si te da ganas. dale. Y en algún momento mate, también en algún momento necesitamos juntarnos a tomar mate, seguro que va a haber oportunidad, De pero una. bueno, en todo caso, virtualmente que se te repita, y les quiero agradecer al colectivo que nos acompañó. Disculpen todos los problemas técnicos que tengo, los tengo habitualmente, no es que tenemos atrás a Solá hackeando, no sé qué pasa, pero bueno, yo le digo a Alex, así que también te quiero agradecer, Alex, la paciencia que tuviste, El infinita. aguante que tuvieron ahí, sí, porque han propuesto Sí. ahí, muchas de las personas que nos están escuchando decían que arranque el vivo Guille, que arranque el vivo Guille y funcionó, así que gracias ahí. Funcionó, increíble, así que gracias en serio, y un placer, un placer. Bueno, Un dejalo placer. guardado que varios han pedido que quede guardado, ¿sí? Así Bueno, que si podés dale. guardarlo. Ahora veo cómo se guarda. Y les quiero agradecer a Sanadu, que hizo el contacto entre ambos, que fue una enorme amiga que hizo un par de cursos con vos, que quedó fascinada, y ella fue la que inició Bien, la rueda. Así que le quiero agradecer a bien. Sanadu que está en viaje. Así Está que, escuchando. Bueno, gracias. Bueno, hasta la próxima, Guille. ¿Eh? dale, Axel, y un abrazo enorme a todos y todas las que están allá. Dale, Muchas gracias. abrazo a vos. Chau, Gracias. chau.